Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Como os hemos adelantado en el vídeo de la semana pasada, hoy os queremos enseñar todo el proceso de renovación de este comedor clásico. ¿Queréis ver cómo dar un aire más moderno, más actual a vuestros muebles sin tener que pintarlos y dejando la madera al natural? Quedaros que en este vídeo os vamos a enseñar cómo hacerlo. Este conjunto de comedor tiene un valor sentimental importante para nuestro cliente que quiere mantenerlos, pero a la vez no terminan de encajar ni con sus gustos ni con la decoración que tiene. Necesitan un cambio de imagen que los haga más modernos, más actuales, pero tampoco los queremos pintar. Así que lo que haremos es eliminar todo el barniz viejo y oscuro que tiene para dejarlos de madera natural. Vamos a empezar por enseñaros la vitrina, que ha sido quizás lo que más trabajo nos ha llevado por las dimensiones y por el tipo de barniz que tiene. El primer paso, como habitualmente en prácticamente todos los trabajos, ha sido desmontar todos los herrajes, los tiradores, porque además los vamos a querer mantener si salen bien y no se estropea ninguno. Desmontaremos también las puertas, las bisagras, y en la parte de arriba de la vitrina, la cristalera, vamos a quitarle los cristales para poder trabajar mejor. Tener en cuenta que cuando desmontéis cristales es importante etiquetarlos bien. Yo esto siempre lo repito porque es muy fácil que se nos olvide y luego puede ser complicado volver a colocarlos exactamente en el mismo sitio, porque dependiendo del tipo de fabricación que tenga el mueble, el cristal puede estar cortado muy a medida y luego no encajar bien. Así que etiquetar bien cuál es la parte de dentro, la parte de fuera, de arriba y de abajo antes de removerlo. En esta vitrina, que es una vitrina, nosotros le solemos llamar de estilo inglés, nos encontramos con diferentes tipos de materiales. Tenemos zonas que son de madera maciza de caoba, y luego tenemos zonas que son aglomeradas con chapa de raíz de caoba también. Aparte, también tiene diferentes tipos de barniz. En la estructura tiene un barniz normal que sale con relativa facilidad utilizando la lijadora o utilizando decapante, mientras que en el frente de las puertas, en el frente de los cajones, tiene un barniz de poliuretano súper resistente, que es lo que le confiere este aspecto tan brillante, casi efecto espejo, que tienen estos muebles. Este barniz es muy difícil de remover. La forma más rápida, o quizás no la más rápida, pero la más eficaz, es utilizando calor. Utilizamos la pistola de calor, utilizamos, en este caso es un formón, también puede servir una espátula que tenga la punta bien firme, y con eso vamos levantando poco a poco todas las capas de barniz. Las partes de barniz que están en esta zona curva, que son los bordes de la puerta, no nos queda otra alternativa que eliminarlos lijando a mano. Se termina de eliminar los restos de barniz y algún resto de tinte que quede sobre la superficie utilizando la lijadora eléctrica. Es importante utilizar una lija de grano medio, no pongáis lijas de grano grueso cuando
estáis trabajando sobre una chapa de madera porque la podéis dañar, una lija de grano medio, en este caso es una lija de 120 si la chapa está muy fina o es muy delicada, incluso con una lija de 180. Se le da una pasada ligera solo para eliminar los restos que hayan quedado sobre la superficie y para que ésta quede con un tono más uniforme. Al tratarse de una madera de raíz, es normal que tenga muchas tonalidades distintas y no se vea con un único color. En la parte trasera de la puerta, al igual que pasará luego con la estructura del mueble, que ya veréis más adelante, sí se puede utilizar directamente la lijadora eléctrica. También lo mismo con una lija de 120 porque igualmente es una chapa, o sea que hay riesgo de comerla. Y aquí sí, utilizando el lijado se consigue eliminar con relativa facilidad el barniz que tiene. No sabemos si es porque el barniz es un barniz distinto o porque tiene menos manos de lo que tiene los frentes, pero la verdad es que la facilidad con que se quita uno y se quita el otro no son para nada comparables. Y en el frente de los cajones vamos a utilizar la misma técnica que en el frente de las puertas y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos primero a eliminar la mayor parte del barniz utilizando la pistola de calor. Luego, a continuación, pasaremos con la lijadora eléctrica con una lija de grano 120 para eliminar restos de tinta y algún resto de barniz. Los bordes los lijamos a mano. Cuanto a la estructura de la vitrina, en este caso a la parte de abajo, que también podría utilizarse de aparador si se separaran los dos módulos, vamos a empezar por la tapa. Probamos con la lijadora a ver si lijando sin más conseguíamos eliminar el barniz, pero nos dimos cuenta que era bastante resistente y aquí una vez más utilizamos la técnica de decapar utilizando calor. Esto en la tapa, porque luego en el resto de la estructura del mueble sí hemos utilizado la lijadora eléctrica para los laterales, mientras que para las zonas de más difícil acceso, como son las molduritas, sí hemos tenido que lijar bastante a mano. Cuanto a la parte superior de la vitrina o a la cristalera, como habéis visto, hemos quitado los cristales de las puertas, pero lo que son los cristales de los laterales eran extremadamente difíciles de remover, así que los hemos dejado puestos. Los hemos protegido con cinta de carrocero para no mancharlos durante el proceso de decapado y hay que ser bastante cuidadoso con ellos, que no darle ningún golpe que se puedan romper. Así que en esta parte vamos a utilizar decapante, que nos va a facilitar bastante el trabajo, va a reblandecer el barniz y luego utilizando un cepillo de alambre vamos a frotar muy bien. Como podéis ver aquí, estas zonas son bastante más irregulares. No es tan fácil como en el otro, en la parte de abajo, donde utilizando las lijadoras eléctricas lo conseguíamos hacer fácilmente. Aquí vamos a alternar, vamos a utilizar en algunas zonas decapante y en otras, si son un poco más lisas, sí podremos llegar a utilizar la pistola de calor. A diferencia de la parte de abajo de la vitrina, o sea, de la zona del aparador, esta parte superior está toda ella hecha en madera maciza. Esto nos permite más libertad a la hora de utilizar herramientas para trabajar sobre ella. Utilizamos el cepillo de alambre que tiene las púas bastante duras y no hay riesgo de estropear nada porque no es chapa.
Tener en cuenta que el cepillo de alambre, por ejemplo, en una zona chapada, hay que utilizarlo con mucho cuidado porque puede llegar a dañar. Lo mismo está pasando con estas limas que utilizamos para llegar a las esquinitas y estas zonas de más difícil acceso. En las puertas seguimos los mismos pasos que en el resto de la parte superior. Vamos a utilizar decapante que se reblandezca el barniz y a continuación con el cepillo de alambre vamos frotando para eliminar lo máximo posible. Se puede repetir la aplicación del decapante si hay zonas donde hay muchas manos de barniz y este no sale luego a la primera. También a continuación se utilizan lo que son lijas de mano, limas y objetos un poquito más puntiagudos que nos permitan llegar bien a todos los rincones. Aquí hay que tener especial cuidado con las molduritas, con los embellecedores del frente de la puerta porque son muy delicados y si frotamos con mucha fuerza podríamos llegar a romperlos. Esta es quizás la principal dificultad que tiene esta parte de la vitrina. Como en el resto del mueble, las zonas que son lisas sí aprovechamos para lijarlas utilizando la lijadora eléctrica. Seguimos utilizando lija de 120, aunque en este caso sí nos podría llegar a admitir la lija de 80, dado que aquí sí es de madera maciza. Y una vez hemos eliminado por completo todo el acabado antiguo, hemos lijado con una lija de 120, el mueble ya está listo para pasar con una lija fina, en este caso una lija de 180, pasaremos sobre toda la superficie y esta se va a quedar bastante suave. A continuación aplicaremos un producto tapaporos que es uno de los procedimientos habituales cuando queremos conseguir un acabado de madera lavada o madera natural. Después del lijado hay que volver a sellar el poro de la madera para que ésta sea resistente a manchas, a humedad y también para que el barniz o la cera que apliquemos por encima se absorba o se aplique de una forma uniforme. Si el poro de la madera está abierto, eso no ocurriría. Habría zonas donde absorbería más y otras donde apenas absorbería. De ahí la importancia de aplicar producto tapaporos siempre que queremos dejar la madera al natural. Una vez aplicado el tapaporos, esperamos a que se seque muy bien y de momento vamos a dejar la vitrina a un lado y vamos a centrarnos ahora en lo que es la mesa. Hemos intentado quitar los embellecedores de latón, pero están encolados, aparte de clavados, así que lo que vamos a hacer es taparlos para protegerlos. Tanto las patas de la mesa como la tapa también la vamos a dejar en madera natural. Empezando por las patas o por la base, lo que vamos a hacer es utilizar decapante, igual que hicimos en la vitrina en las zonas que son bastante más irregulares y que no se puede utilizar ni la alejadora eléctrica ni se puede utilizar bien la pistola de calor. Aquí utilizamos decapante. Lo aplicamos, dejamos que actúe y a continuación, utilizando el cepillo de alambre, vamos a frotar bien hasta conseguir eliminar lo máximo posible. Con la pata prácticamente libre del barniz, terminamos de eliminar los restos que todavía quedan utilizando la lijadora eléctrica y utilizando una lija de mano. Como puedes observar,
esta madera no tiene absolutamente nada que ver con la madera que nos hemos encontrado en la vitrina. Esta es una madera de haya que tiene este tono tan clarito. Y en cuanto al sobre o a la tapa de la mesa, nos encontramos con esta enorme chapa de madera de raíz de caoba. También tiene este acabado tan brillante de barniz de poliuretano. Lo vamos a eliminar exactamente de la misma forma que lo eliminamos en las puertas y en el frente de los cajones, utilizando la pistola de calor. Cuando se utiliza esta técnica para decapar, hay que tener en cuenta un par de aspectos que son importantes para conseguir un buen resultado. Primero de ellos, hay que tener mucho cuidado con el calor, no acercar demasiado lo que es la pistola de calor a la madera porque se puede quemar. Si incide demasiado, si está muy fuerte o si se deja demasiado tiempo sobre la misma zona, la madera se quema y luego eso es muy difícil de solucionar. También otro aspecto a tener en cuenta es que hay que respetar el sentido del veteado de la madera. En caso de maderas de raíz es más complicado determinar el sentido de la veta porque no está tan claro como en otros tipos de madera. Pero siempre que sea posible hay que respetar sentido de la veta para no dañar la chapa. Por último, el objeto que utilicéis para rascar tiene que estar afilado, pero que los bordes sean regulares, porque si tiene bordes muy irregulares, lo mismo podéis dañar la chapa si tiene zonas más picudas o incluso si hacéis demasiada fuerza, podéis atravesarla. Así que hay que controlar bien la fuerza y la presión que se hace. Y esto es todo lo que ha salido de barniz de la tapa. Con esto os podéis hacer una idea de la cantidad de manos de barniz que llevan y de lo difícil que es eliminarlas. Los bordes de la mesa se terminan de lijar utilizando una lija de mano, porque aquí la lijadora eléctrica es imposible y con la pistola de calor tampoco es práctico. También se puede aplicar decapante y luego frotar con un cepillo de alambre. Las dos opciones en este caso son buenas. Esto para el borde. Lo que es la tapa o el sobre, eliminamos las varias capas de barniz y en este momento queda algún resto y queda un poco de tinte. Vamos a repetir el mismo procedimiento que ya hicimos en las puertas de la vitrina. Vamos a pasar con una lija de 120 utilizando la lijadora eléctrica y con ella vamos a eliminar todos los restos. Terminamos lijando con una lija de 180 y con esto ya estaría también la tapa lista para aplicar el producto tapaporos. Cuanto a las patas y a la base de la mesa, como podéis observar aquí, el tono que tiene no se parece para nada al tono que tenemos tanto en el sobre de la mesa como en la vitrina. Entonces lo que hacemos antes de aplicar el tapaporos es aplicar un tinte. El objetivo es intentar unificar al máximo los tonos, que no haya tanta diferencia entre la base y la parte superior. El tinte que utilizamos es un tinte al agua, es en realidad una mezcla de nogalina con tinte caoba y como podéis observar lo aplicamos utilizando una esponjita, eliminamos el excedente para que no quede manchas, dejamos secar muy bien y vemos
En principio con una mano es suficiente. Si después de seco vemos que todavía está muy claro, se podría repetir la aplicación. Una vez el tinte está bien seco, ya podemos aplicar por encima el producto tapaporos. Dejamos la mesa a un lado y vamos con las piezas que nos faltan de este conjunto, que son las sillas. Aquí no hay ninguna novedad, los pasos son los mismos. Vamos a lijar para eliminar el barniz antiguo. Utilizaremos la lijadora eléctrica prácticamente para todas las superficies, excepto para los rinconcitos donde hemos tenido que utilizar la lija de mano. La madera que nos hemos encontrado en las sillas es la misma madera de las patas de la mesa, o sea, madera de haya. Con lo cual, una vez hemos tenido todo lijado, le hemos aplicado el mismo tinte antes de aplicar el producto tapaporos para que tengan más o menos el mismo color que el resto del conjunto. Llegados a este punto ya tenemos todo el conjunto prácticamente listo para el acabado final. Vamos a aplicar un barniz incoloro con un acabado mate para que se vea la madera así, tal cual está. Utilizamos este barniz al agua de la marca Duracolor y vamos a aplicar 3 manos de barniz. Vamos a aplicarla tanto con brocha como con rodillo como con esponja. Va a depender un poquito del tipo de zona. Por ejemplo, para las sillas la esponja viene muy bien. Es importante recordar que entre mano y mano de barniz hay que pasar con una lija muy finita, lija a partir de 240, y también pasar con un trapo para eliminar algún resto de polvo que haya quedado de ese lijado. Al igual que en los muebles originales, aquí vamos a aplicar un barniz distinto en la tapa de la mesa. Vamos a dar un barniz de poliuretano que es más resistente, pero antes hay que arreglar unos pequeños desperfectos que tiene. Hemos visto que la chapa estaba dañada en algunas zonas. Esto es normal, es del uso de la mesa. Vamos a intentar disimularlo un poquito. Para ello vamos a utilizar estas ceras que son ceras de emplastecer. Vamos a utilizar tono caoba, tono sapelli y un poco de tono nogal mezclado entre ellos para intentar encontrar el tono más parecido posible al original. Lo aplicamos, dejamos secar, pasamos con una lija fina para disimular lo máximo posible y ya a continuación aplicamos el barniz. En total vamos a dar 7-8 manos de barniz de poliuretano. Recordar entre mano y mano de barniz, siempre importante pasar con una lija fina para que el acabado sea muy liso y sin cualquier tipo de marca o de mancha.
Y mientras íbamos aplicando manos y manos de barniz en el sobre de la mesa, mientras esperábamos a que se secara, hemos ido haciendo otras cosas. Las sillas también ya las teníamos barnizadas con 3 manos de barniz y nos faltaba tapizarlas. En principio íbamos a cambiar todo el tapizado, pero luego encontramos que las cinchas estaban en buen estado, con lo cual no hacía falta cambiarlas. Lo que sí hicimos fue un refuerzo del relleno. Hemos colocado una espuma de alta resistencia nueva por encima de la que ya tenía para que quedara lo más mullido posible. Después de cortar a medida y de grapar la espuma a la base, toca hacer lo mismo con la nueva tela de tapizado. Cuando se está tapizando es importante que la tela quede bien estirada y si guarda algún patrón, seguir ese patrón, que queden las líneas bien lisas. No es este el caso, ya que aquí no guardaba ningún tipo de dibujo. Por último, terminamos tapando lo que es la base del asiento utilizando tejido no tejido para proteger el interior de polvo y suciedad. Ya solo quedaría montar lo que es el asiento en la silla y estas estarían concluidas. Llegados a este punto, la renovación está prácticamente concluida. Las sillas las tenemos listas, la mesa también está lista y la vitrina también lo podría estar porque ya está barnizada. Pero nos falta el interior. No lo hemos lijado, no os lo he estado enseñando porque para el interior lo que vamos a hacer es colocarle un papel en el fondo y lo que es el interior de la cristalera lo vamos a pintar. O sea, vamos a colocar uno de los tonos claritos que tiene el papel, lo vamos a colocar en el interior para dar luminosidad a la parte de arriba para que lo que se le coloque dentro, que normalmente suele ser la vajilla o otros objetos bonitos, para que destaquen bien en el interior. La vitrina la hemos imprimado previamente, tiene una mano de imprimación y a continuación aplicamos 2 manos de pintura, es el tono French Beige. Lo protegeremos con una mano o mejor con 2 manos de barniz y por último vamos a colocar el papel pintado. Para el papel pintado, nuestro cliente ha elegido uno muy sencillo pero muy elegante. Lo vamos a colocar en el fondo. Normalmente para el papel pintado utilizamos el mismo pegamento que se suele utilizar para pegar el papel a la pared. Lo aplicamos tanto sobre el papel como sobre el fondo, sobre la vitrina. La principal dificultad normalmente reside en hacer casar el patrón, porque como podéis ver la vitrina es muy ancha y necesitamos colocar 2 tiras de papel para cubrir todo el fondo. Con el fondo de la vitrina pintado y empapelado, ahora sí podemos decir que esta renovación ya está en el final. Nos faltan los pequeños detalles. Por ejemplo, tenemos que quitar la cinta de carrocero que pusimos para proteger los cristales. Tenemos que
volver a montar los cristales en las puertas, colocar las puertas en su sitio, colocarle los tiradores, todos esos pequeños detalles lo hacemos ahora al final. Ya con todo el mueble montado, lo último que hacemos es encerar los laterales de los cajones para garantizar que abren y cierran bien. Tener en cuenta que es un mueble antiguo que no tiene guías como tal, como tienen ahora los muebles modernos. Entonces la forma de garantizar de que funciona perfectamente es aplicando cera tanto en el lateral del cajón como en el interior, en el listón de madera que tiene. Y estamos listos para enseñaros el resultado final. Como habitualmente, antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era este conjunto de comedor antes de llegar a nuestro taller. Era este conjunto clásico con este barniz oscuro súper brillante y el resultado final es este. No es un cambio drástico, sigue siendo de madera, pero fijaros, por ejemplo, en la luminosidad que hay en el interior de la vitrina. Ahora sí se ve lo que puede haber dentro. El tapizado verde muy elegante combina muy bien con este tono tan cálido que hemos conseguido sacarle a la madera. Aparte, el acabado mate es muy moderno, está muy en tendencia y hace destacar lo que es la veta de la chapa de raíz. ¿Qué os ha parecido este cambio? ¿Os atreveríais a hacer algo así con vuestros muebles? ¿O por lo contrario directamente lo hubierais pintado? ¿O peor, lo hubierais directamente tirado a la basura porque no os gusta nada este tipo de muebles? Nos lo decís en los comentarios. Por nuestra parte, como habitualmente en la descripción del vídeo, dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, nos lo decís, os leemos y os vamos contestando en la medida de lo posible. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y espero que os haya gustado esta transformación. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.